familia, bienvenidos a nuestro servicio online. Estamos muy felices de tenerlos en nuestras plataformas virtuales. Si quieres experimentar de nuestro servicio de una manera completa, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IC Juan 3:16. Quiero compartir con ustedes este versículo que es hermoso. Está en Proverbios 18:21. Dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Creemos firmemente que el compartir esta transmisión es compartir nuestro amor como iglesia y sobre todo el amor de Dios. Así que no te vayas a ningún lado, porque ya estamos a punto de empezar. Bienvenidos. Estamos listos y preparados para poder alabar a nuestro Dios, amén. Así que ahí en casa di amén y en este momento vamos a exaltar su nombre. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Exaltamos a ti. Dile al Señor: tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará.
secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, Es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Él tomó
Buen día, familia Juan 3:16. Estamos contentos de poder una vez más unirnos a través de este medio y juntos seguir hacia adelante en este día, domingo, que es Día del Señor, en el cual juntos nos vamos a edificar y vamos a bendecirnos por medio del Espíritu Santo que está obrando en ustedes y en nosotros, y poder tener un buen tiempo en este día. Así que contentos de estar unidos en esta oportunidad como familia Juan 3:16. Pues bien, quiero también empezar en esta mañana a leerles un versículo para hablarles de este tema que yo he titulado "Lo espiritual es prioridad antes que lo material". Lo espiritual es prioridad antes que lo material. Y quiero leerles el versículo 3 de Hebreos 11. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero decirles que hemos estado hablando del versículo 1 y 2 la semana pasada, y hemos hablado de la definición de la fe y de cómo los antiguos alcanzaron un buen testimonio, cómo ellos llegaron a lograr tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, cómo ellos agradaron a Dios. Y yo espero que cada uno de nosotros estemos siguiendo ese ejemplo y podamos seguir hacia adelante también imitando a estos héroes de la fe. Pero en el versículo 3, que es el versículo que hemos visto ahora, es el que vamos a analizar en esta oportunidad. Y hay muchas teorías acerca de el hombre, o hechas por el hombre más bien, acerca de cómo se creó el universo. Y todo es solo especulación y suposición o hipótesis. Y por cierto, no vamos a hablar de esto, sino más bien de la forma correcta o verdadera como Dios creó el universo. La Biblia nos dice que el universo fue constituido, o también podríamos decir fue formado o elaborado o creado, y esto solamente se puede comprender por medio de la fe. No hay otra manera de hacerlo. Sabemos nosotros que Dios es el único ser autoexistente y Él crea el universo por medio de su palabra y también, por supuesto, por medio del Espíritu Santo. Dios es tan grande lo que ha hecho, que el universo es tan maravilloso, tan extenso, tan majestuoso, tan grande, que la única manera de entenderlo es por medio de la fe. Pero en este versículo 3 que estamos mirando, quiero que cada uno de nosotros consideremos algunas verdades o principios espirituales que salen de este versículo. Yo quiero leer una vez más este versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, el primer principio que yo veo aquí, y quizás el más importante y que vamos a hablar bastante también, es que toda la materia o todo lo material que existe en este universo que nosotros vemos, todo salió de lo espiritual. Es decir, como dice el versículo, todo lo que vemos salió de lo que no veíamos. Y esto está comprobado por el hombre mismo, que el hombre ha comprobado que la materia es esencialmente energía. Es decir, antes que exista nada en el universo, solo existía Dios, quien es espíritu y es energía. Y de allí salió todo. Por otro lado, de Dios, quien crea el universo y también, por supuesto, crea al hombre, sale o viene todo lo que hoy nosotros vemos con nuestros ojos. Todo lo que vemos con nuestros ojos físicos, sea en el mundo
natural, en el mundo vegetal o en el mundo animal o mineral, todo viene de Dios. Y el Salmos 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos ha hecho. Esta es la palabra de Dios para todos, por supuesto. Y ahora, si miramos bien, también en Génesis capítulo 1, versículo 3, nosotros aquí también podemos entender lo que la Biblia nos dice y complementar con esto. Miren lo que dice Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, aquí nos dice que Dios empieza toda la obra de la creación por medio de sus palabras. Y no vamos a hablar mucho de esto, pero en Génesis capítulo 1 en adelante, en todo este capítulo se nos habla de la creación, y en este pasaje se nos dice que Dios usa palabras creativas. Y yo he contado las 8 veces en que Dios dice: dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y en 8 veces, en 8 oportunidades en que Dios habla y declara palabras de Dios, Él va creando toda la tierra. Y como sabemos, al final de este versículo dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero todo lo que nosotros vemos ahora, el universo y todo lo que vemos aquí en nuestra ciudad y en todo el mundo entero, en el mar, en la tierra, en el firmamento, en todo lugar, todo fue creado por Dios y todo fue hecho por medio de sus palabras. Es decir, Dios habló palabras. Y hemos dicho que eso es lo espiritual. Es decir, de lo espiritual sale todo lo material. Y eso es lo que estamos mirando. Por otro lado, Dios, quien es un ser espiritual, Él ya existía primero y lo existía en forma eterna. Antes que exista nadie ni nada de lo material, ya Dios existía. Pero quiero que entendamos bien la verdad que estamos mirando, que primero es lo espiritual y de ahí proviene todo lo material. Esto es algo que tiene que quedar bien claro para nosotros. Pero este simple hecho de que primero lo espiritual y luego viene lo material, ya para nosotros establece una prioridad importante para toda nuestra existencia. Y de eso es que quiero que hablemos un poco aquí y podamos entender lo que les estoy expresando. Y mirando la creación del hombre, nos damos cuenta que originalmente en el huerto del Edén, cuando Adán fue creado por Dios y fue puesto en ese huerto juntamente con Eva, por supuesto, ambos tenían una excelente relación con Dios. Había mucha armonía, había mucha paz, había mucho amor, había mucha comprensión entre Adán y Eva y el Señor. Ellos podían adorar a Dios. La Biblia dice que Dios descendía al atardecer para estar con ellos, y de hecho ellos podían adorar a Dios, podían comunicarse y hablar con Dios sin ningún problema. Es decir, la relación entre el Creador y su criatura era excelente, estaba bien hecha y ellos disfrutaban de este tiempo. ¿Cuánto tiempo duró esto? No lo sabemos, pero también tenemos que decir aquí que durante este tiempo fue el mejor tiempo para Adán y Eva como pareja o como familia. Ellos la pasaron bien, estuvieron en una perfecta armonía, nunca se acusaron el uno al otro, nunca se condenaron el uno al otro, nunca se dijeron sus defectos el uno del otro, sino que vivían en amor, vivían en paz, vivían en unidad, vivían con gozo, vivían felices delante de su Creador. Este era el estilo de vida que ellos tenían en ese estado original. Por otro lado, volviendo a que lo espiritual es primero antes que lo material, diremos también lo siguiente. En Mateo 4:4, todos nosotros conocemos este versículo,
Jesús dijo, y se lo dijo al enemigo o al tentador o al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la verdad es que el diablo había venido para tentarlo y le había dicho, di que estas piedras se conviertan en pan y luego tú te las comes, solucionas tu problema de hambre porque estás ayunando 40 días y entonces continúas hacia adelante porque estás en necesidad. Es decir, el enemigo estaba aprovechando la necesidad de Jesús para querer sacarlo de vivir la vida en el espíritu y pueda vivir la vida en la carne o en lo material. Y obviamente Jesús entendía bien los principios divinos y no cede y le dice directamente al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, él no estaba negando que el hombre vive de pan. Sí, el hombre vive de pan. Pero Jesús está añadiendo ahora esto nuevo, no solamente para él, sino para nosotros y todos los que íbamos a creer en él, que tenemos que aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es algo importante y necesario. Nosotros sí vivimos del pan, que es el alimento natural. Sí nos alimentamos de las cosas naturales, por cierto, y eso es necesario para nuestro cuerpo. Pero la prioridad lo tiene las cosas espirituales. De ahí que lo que Jesús trajo y que es importante para cada uno de nosotros, tenemos que considerarlo muy bien. Nosotros no solo vivimos de lo material, sino fundamentalmente vivimos de lo espiritual, que es, como hasta aquí estamos diciendo, lo espiritual es primero y lo material viene después. Y por eso todos nosotros tenemos que dar prioridad a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender que lo más importante para nuestras vidas es lo que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entendiendo que la palabra tiene prioridad en nuestras vidas, por lo cual cada mañana al levantarnos nosotros tenemos que darle prioridad a lo espiritual y entonces leer las escrituras y examinarlas, estudiarlas, memorizarlas, meditarlas, deleitarnos en ella, gozarnos en la palabra, porque la palabra de Dios es viva. Y en ese momento estamos alimentando nuestro espíritu. En ese momento estamos llenando nuestro ser interior. Y nuestro espíritu se va fortaleciendo, se va alimentando, porque nosotros, sin duda, tenemos esa responsabilidad de alimentar nuestro espíritu. Debemos tener comunión con Dios, debemos hablar en lenguas, debemos deleitarnos en la presencia de Dios, en comunión con Él, porque su espíritu nos fortalece. Su espíritu nos llena, su espíritu nos sacia, su espíritu nos anima, nos motiva. Y no solamente eso, su espíritu también trae todos los beneficios que nosotros creemos. Cualquier beneficio de sanidad o de paz o de gozo, pues viene a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Así que lo espiritual es primero para cada uno de nosotros y debemos en este tiempo en el cual estamos estar viviendo en base a lo espiritual cada uno de nosotros, priorizando lo espiritual sobre todo aquello que es material. Ahora, también entendemos que fue Adán y Eva quienes pecaron contra Dios con su desobediencia. Y sabemos todos que Dios le dijo que no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lamentablemente Eva comió y luego se lo dio a Adán, y ambos comieron y pecaron o desobedecieron al Señor. Y entonces, ¿ellos qué estaban haciendo? Estaban cambiando lo material por lo espiritual. Y obviamente esto trajo muerte espiritual sobre sus vidas. Esto trajo separación entre ellos y Dios. Y eso es algo que es importante que lo tengamos en cuenta aquí, porque a partir de entonces, Adán y Eva son controlados por una nueva naturaleza caída, que obviamente no viene de Dios. Esta nueva naturaleza ahora tenía orgullo, tenía egoísmo, tenía envidia, tenía celos, y esta nueva naturaleza se convirtió en materialista, porque al morir espiritualmente él se separó de Dios y dejó a un lado lo espiritual para priorizar lo material. Y entonces el hombre se volvió ambicioso, egoísta,
y estaba buscando las cosas terrenales y entonces se fue olvidando lo más importante, que es Dios. Y si nosotros miramos bien la historia de Adán y Eva, nos vamos a dar cuenta que solo en una sola generación ellos seguro que lamentaron muchísimo su desobediencia a Dios, porque ellos tuvieron 2 hijos, Adán y Eva, y tan solo en una generación ellos vieron la muerte de su hijo menor, en este caso Abel, quien fue asesinado por su propio hermano. Qué dolor, qué tristeza vendría esto para sus corazones, pero también ellos seguro que estaban diciendo: nunca debimos haber priorizado lo material sobre lo espiritual. Nunca debimos habernos separado de ese Dios tan bueno y tan maravilloso. Pero ya no había vuelta atrás, ya no había remedio y ellos tuvieron que continuar hacia adelante. Pero nos damos cuenta entonces que cuando este primer crimen se dio, nosotros nos preguntamos: ¿a dónde se fue el amor de Caín por Dios? El amor por sus padres, el amor por su hermano, el amor por sí mismo, porque en base a este crimen él se degradó, él se corrompió, él cambió y sin duda llegó a ser una persona endurecida, una persona perversa, una persona mala. Pero todo eso pasó solamente en una generación. Les estoy diciendo que nunca debemos priorizar lo material sobre lo espiritual en nuestras vidas. Nosotros, como hijos de Dios, debemos entender, más importante siempre es todo lo espiritual sobre todo lo material. ¿Por qué? Porque lo espiritual es lo que existió primero en Dios, y de Dios sale todo lo material. Y si nosotros invertimos ese orden, de hecho no nos va a ir bien, como no les está yendo bien aquí a Adán y Eva. Y miren cuán destructivo es para el hombre el pecado. El pecado nos degrada, el pecado nos corrompe, y entonces, por esa causa, Dios nos dice a nosotros en el Salmos 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Saben que la palabra aborrecer aquí es odiar, es detestar? Y dice que es tener en este caso al pecado o al mal, como enemigo. Y así deberíamos mirarlo cada uno de nosotros. Debemos mirar el mal como nuestro enemigo. Y dice que debemos odiarlo o debemos aborrecerlo, porque el mal o el pecado trajo destrucción sobre la vida de Adán, de Eva y de su descendencia. Y de hecho eso nos incluye también a cada uno de nosotros. Pues bien, si entendemos lo que pasó con Adán y sus hijos, quienes dejaron a Dios y dejaron todo lo espiritual en solo una generación, donde llegó este asesinato de un miembro de la familia, entonces también tenemos que pensar qué ha sucedido con la humanidad en estos 7,000 años de existencia del ser humano, donde el ser humano no ha priorizado a Dios, no ha priorizado lo espiritual, sino más bien ha priorizado lo material. Nosotros encontramos ahora una sociedad totalmente diferente al plan de Dios, muy corrompida y degenerada. Si miramos solamente los noticieros, nos vamos a dar cuenta que no hay un día que no se hable de violencia en las calles, de asesinatos o de asaltos, o también de violaciones de niños, de crímenes de diferentes índoles. Escuchamos corrupción de todas partes y también de muchos abusos. Todos entendemos esto, lo escuchamos todos los días y a veces creo que hasta ya estamos cansados de este tipo de noticias. Pero miremos lo que la misma Biblia nos dice también en el libro de Isaías 59:2. Y aquí Dios está dirigiendo al pueblo de Israel, a ese pueblo con el cual Él ha hecho un pacto,
ha hecho un acuerdo de apoyarlos, de ayudarlos por todas sus generaciones en base a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y miren lo que dice aquí: mas vuestras maldades o iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oírlos. Miren cómo el pecado, la maldad, tiene un efecto en nuestra relación con Dios, que aquí abiertamente dice que separó al pueblo de Israel de Dios, a pesar de que Dios extendió su mano de gracia, de amor, de misericordia, de bondad sobre ellos como descendientes de Abraham, pero con todo dice que Dios a estas alturas decidió no oírlos, no ayudarlos, no apoyarlos, porque sus maldades habían aumentado en gran manera. Pues bien, esta verdad tiene que ver, como les dije antes, con el pueblo de Israel, y aunque Dios hizo un pacto de ayuda a Israel, una vez más los pecados de los israelitas, quienes dejaron lo espiritual para dedicarse a lo material, los separó de Dios, los llevó lejos de Dios, como Él lo testifica en este pasaje. Ahora, si nosotros miramos la realidad nuestra en este tiempo, la Biblia nos mostró esto, que Jesús ya habló de esta maldad de este tiempo. Dice, la maldad es mucha sobre la tierra, como en los días de Noé y Lot, tal como lo dijo el mismo Señor Jesús. Él lo dijo obviamente cuando estuvo aquí en la tierra, en esos 33 años y medio que vino y estuvo con nosotros. Pero tenemos que preguntarnos, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús del cielo a la tierra? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y lo primero que podemos ver de este versículo, tan importante para nosotros y que aún lleva el nombre de nuestra iglesia, es que Dios ama a la humanidad. Dios ama a la humanidad de una manera especial, Dios ama a la humanidad de una manera única, y que a veces nosotros como personas y algunos como hijos de Dios todavía no entendemos ese gran amor, porque la verdad es que Dios ama a todas las naciones, Dios ama a todas las personas sin excepción, y nos amó tanto que dice que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo por nosotros, para que muera por nosotros, y lo hizo por encima de nuestros pecados, lo hizo por encima de nuestras maldades, lo hizo por encima de todos los pecados de la humanidad, desde Adán, pasando por todas las generaciones en el Antiguo Testamento y pasando por todas las generaciones en el Nuevo Testamento, hasta que Él vino. Entonces nosotros encontramos que Él murió por nosotros. ¿Eso qué significa? Que Dios nos ama por encima de nuestros pecados y nuestras maldades, o por último, su amor es más grande que todos nuestros pecados y todas nuestras maldades que nosotros hemos cometido. Y por cierto, no murió solamente por los pecados hasta el tiempo en el cual Él vino, sino murió por los pecados de toda la humanidad hasta el último que tenga que nacer en este mundo y de pronto vivir en Él. Jesús murió por todos, eso es claro para cada uno de nosotros. Por eso su amor es mucho más grande que todos nuestros pecados. Y si Jesús murió por todos nuestros pecados, tenemos que entender que no hay un solo pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecado grande para Él que no pueda perdonar. Él nos ama, y algunos dicen, no, yo he hecho algo tan malo, tan feo, tan horrible, y no creo que Dios me perdone. La verdad es que Jesús murió por todos nuestros pecados y su amor es muy grande. ¿Por qué su amor es muy grande? Porque tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros que fuimos creados a su imagen y semejanza nos perdamos o nos apartemos de Él para siempre, sino más bien que nos encontremos nuevamente con Él. Sabemos que le dimos lugar a lo material antes que a lo espiritual, pero Jesús vino para revertir eso. Jesús vino para cambiar eso. Y eso es lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero su amor es muy grande. Y por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor
sabe que todos nosotros necesitamos de Él. El Señor sabe que el mundo entero que no le ha conocido necesita de Él, pero todas las personas tienen que reconocer su condición. Si van a venir a Jesucristo, que indudablemente vino por amor del cielo aquí a la tierra para ser nuestro sustituto, para ser nuestro reemplazante, el que tomó nuestros pecados, el que pagó por nuestras maldades, el que llevó nuestras enfermedades, el que llevó nuestros fracasos, el que llevó también toda necesidad nuestra, quiero que nos demos cuenta también que ese Jesús está listo para ayudarnos en todo. Ese Jesús está listo para guiarnos y dirigirnos en todo. Pero es muy importante que nosotros reconozcamos que nos hemos equivocado. Y si tú estás mirando aquí este mensaje y nunca has reconocido tus faltas, yo te digo, Dios está listo para perdonarte, pero tienes que reconocer que tú te has equivocado. Y algunos dicen, yo no he pecado porque no he matado, no he robado, o no he adulterado, o no he hecho tantas maldades como otros. Pero la verdad es que pecado solo es desobediencia a la palabra de Dios. Y pecado es egoísmo, pecado es orgullo, pecado es sencillamente codiciar, y pecado es un montón de cosas. Así que nadie en este mundo no ha pecado. Todos lo hemos hecho. Y eso es lo que debemos reconocer, y entonces debemos de confesarlo tal como está en la palabra, porque solo cuando reconocemos nuestros pecados y los confesamos es que nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Nuestros pecados son limpiados, nuestra conciencia queda limpia y Dios produce en nosotros una nueva criatura, y con esa nueva criatura tenemos comunión con ese Dios maravilloso y empieza una nueva vida con cada uno de nosotros. Esa es la obra que Dios hace, esa es la obra que hace Dios a través de Jesucristo en nosotros, porque Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados. Pero la Biblia también dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados o el que no quiere confesarlos, dice, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de sus pecados, dice, alcanzará misericordia. Y creo que todos queremos su misericordia, todos queremos su perdón, todos queremos su ayuda, todos queremos su gracia, todos queremos su favor, todos queremos su prosperidad, su favor, y en Él está todo esto. Por eso es que debemos reconocer nuestros pecados delante de Él. Ahora, cuando las personas nacen de nuevo, porque se convierten en nuevas criaturas o en hijos de Dios, ellos nuevamente tienen que priorizar lo espiritual sobre lo material. Es decir, tenemos que priorizar la palabra de Dios en nuestras vidas, o la vida de oración que debemos tener cada uno de nosotros con ese Dios maravilloso. Y entonces, ¿qué va a suceder? La Biblia dice en el Salmo 37:23, dice que nuestros pasos van a ser ordenados por Dios mismo. No importa cuánto nuestra vida haya sido afectada o dañada por el pecado, porque dijimos que es destructivo, cuando nosotros venimos a Dios y le damos prioridad a lo espiritual, Él restaura nuestras vidas, Él restaura nuestras almas, Él restaura nuestro ser. Pero es importante hacer lo que estamos diciendo aquí. Es importante que cada uno de nosotros entendamos que si priorizamos lo espiritual, Dios va a ordenar nuestras vidas. Y no importa cuán lejos hayamos estado de Dios, no importa cuánto nos hayamos distorsionado por causa del pecado, por causa de la maldad, no importa cuánto te hayas degradado, el Señor restaura tu vida cuando vienes a Él. Él cambia tu ser, Él te hace una nueva criatura y Él te restaura y te hace nuevamente a su imagen y semejanza. Esa es una de las bondades que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso debemos entender todos, lo espiritual siempre es más importante que todo lo material. Y cuando Jesús vino y estuvo aquí con sus discípulos, compartiéndoles las palabras y sus enseñanzas de Él una y otra vez, una de las importantes verdades que Él también les transmitió es lo que dice Mateo 6:33 y que la mayoría de nosotros conocemos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Miren lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos está diciendo que su reino es tan importante que debemos buscarlo. Y debemos buscarlo como si fuera un tesoro. Debemos buscarlo como si fuera el mejor tesoro del mundo, porque en realidad lo es. Sus verdades, sus principios nos cambian, nos vivifican, nos fortalecen, nos llenan, nos sacian, nos bendicen, nos prosperan, nos dan todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Otra vez les digo, porque lo espiritual es primero antes que lo material. Y Jesús está haciendo eso aquí. Les está diciendo precisamente a sus discípulos que sus principios de su reino, que son principios espirituales, son más importantes que todas las cosas materiales por las cuales ellos estaban afanados y preocupados. Llámese vestimenta, llámese comida, llámese cualquier otra cosa material, lo espiritual es más importante y por eso le dice, busca lo espiritual como un tesoro. Es lo más importante para ti. Y eso es lo que queremos que cada uno de nosotros lo entendamos. Aún en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de donde las cosas han cambiado y son diferentes, si hay algo que no puede cambiar es nuestra prioridad con Dios. Nuestra prioridad con Dios es amarle, adorarle, es servirle, es estar en comunión con Dios, es leer su palabra, es deleitarnos en Él cada día, y Él es nuestra prioridad. Eso no puede cambiar. No importa que cambie todo lo demás, pero nuestras prioridades con Dios y sus principios nunca van a cambiar porque son verdades eternas, son principios eternos y que los necesitamos día tras día, tal como un día Pedro le dijo cuando el Señor le dio ese famoso discurso del pan de vida y habló, vamos a decir, que se tenía que comer su carne y beber su sangre, y lo decía él en forma figurada, pero los judíos lo tomaron en forma literal y entonces muchos de ellos se fueron, lo dejaron. Entonces Jesús le dijo, miren, la gente se ha ido, ¿quieren irse ustedes también? ¿Y saben qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, solo tú tienes lo espiritual primero, que es lo mejor para nosotros. ¿Cómo lo vamos a dejar? Y entonces ellos decidieron quedarse con Jesús. Escogieron bien, escogieron lo espiritual. O como ese otro ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de María y su hermana Marta? Ambas eran buenas personas. Una de ellas era muy hacendosa, muy buena anfitriona, en este caso Marta, dispuesta para ayudar y servir en todo, pero María amaba lo espiritual. Y entonces ambas, cuando Jesús llegó a su casa, tomaron una postura diferente. En el caso de Marta dijo, bueno, tengo que servir al Señor y son qué sé yo, 12 personas o más con ellos y todo lo demás, vamos a suponer que tenía que cocinar para 20 personas, y ella dijo, bueno, tengo que hacer un montón, tengo que preparar los alimentos, tengo que darle al Señor lo mejor, y se afanó por ello. Y entonces María se olvidó de todo eso y se sentó a sus pies. Y estaba allí ella escuchando atentamente las palabras de Jesús. Estaba bebiendo y recibiendo de la buena palabra que salía de la boca de Jesús. Palabras de vida, como lo dijo Pedro. Y entonces ella está allí feliz escuchando, cuando de pronto aparece Marta y le dice, maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje a mí trabajar sola en la cocina, preparar todos los alimentos y hacer un montón de cosas, y esté aquí sin hacer nada? Parecía una buena razón, una buena lógica la de Marta, pero Jesús no la aprobó. Jesús le dijo de frente, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María, que está sentada aquí, que tú dices que no te ayuda y que no hace nada aparentemente, ella ha escogido la mejor parte. ¿Qué parte escogió? Lo espiritual. Escogió lo espiritual y ella quería alimentar su espíritu. Marta estaba pensando en lo material para ella y para Jesús, pero eso no era lo más importante. De hecho, Jesús podía haber esperado si ella también escuchaba atentamente la palabra como a María. Pero quiero que nos demos cuenta, cada uno de nosotros, lo espiritual es más importante que lo material. Eso es algo que tiene que quedar en nuestros corazones. Y bueno, si nosotros aprendemos también
a usar la palabra de Dios, que es espiritual, tal como el Señor la usó en la creación, donde les dije que en 8 oportunidades Él soltó palabras, frases, para poder crear todo lo que nosotros hoy vemos, y todo fue hecho con su palabra. Nosotros tenemos que saber que Él nos ha dejado su palabra para que nosotros la hablemos y la compartamos, porque esa palabra es poderosa. Por eso nos dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, quiero que veamos el contexto aquí y qué fue lo que Jesús habló antes. Nosotros sabemos que Jesús habló a la higuera y le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. ¿Qué habló Jesús? Palabras. Al día siguiente fueron por ese lugar y ese lugar estaba totalmente diferente porque la higuera estaba seca. Ellos la habían visto el día anterior, estaba verde y ahora estaba seca. Y entonces Pedro le dijo a Jesús, maestro, mira, la higuera que tú ayer maldijiste ahora está seca. Y entonces allí Jesús le dice lo que estamos leyendo ahora, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y lo que él está diciendo primero es que eso es lo que él ha hecho. Le ha hablado a la higuera le ha obedecido y ahora está seca completamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar circunstancias, para cambiar las cosas. Y si nosotros queremos seguir el ejemplo de Dios, así como Él usó su palabra, nosotros también usemos su palabra, sus promesas, sus verdades para hablar a nuestras situaciones, a nuestras necesidades, a nuestros problemas, y hagámoslo con confianza, porque su palabra es poderosa y podemos cambiar. No importa cuán difícil sea tu situación, cuán difícil sea tu problema en tu hogar o cuán difícil sea tu economía, tú puedes hablar una palabra de vida, puedes hablar una palabra de confianza, puedes hablar una palabra de victoria. En el momento de mayor necesidad o debilidad o problema que tengas, tú puedes hablar la palabra de Dios. Y esa palabra que tú desatas cambiará todo. Esa palabra que tú crees obrará de manera poderosa y sobrenatural, porque recuerda, lo espiritual es primero. Si vas a ver un milagro, si vas a ver un cambio, si vas a ver una solución, lo espiritual es primero. Hablas la palabra y luego lo material cambia o las circunstancias cambian. Y ese principio tenemos que usarlo todos los días de nuestra vida, porque ese es el principio que está desde la creación. Y como decimos, nuestro Dios no cambia, su palabra no cambia, sus hechos no cambian, Él sigue siendo el mismo, Él sigue obrando en ti y en mí. Sigamos declarando su buena palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra tierra, sobre toda la creación y sobre todo nuestro país. Declaremos la palabra de Dios, que es más poderosa y cambiará las cosas. Y por eso quiero que ahora tú y yo declaremos que va a cambiar la situación. Por encima de esta pandemia, la situación tiene que cambiar, tiene que arreglarse, porque tú y yo tenemos la palabra más poderosa del universo. Y vamos a orar y declarar esa palabra poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestra ciudad y nación. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por tu buena palabra. Te agradecemos porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas, Señor, a cada uno de nosotros, y nos amas en gran manera. Y en este día venimos delante de tu trono, en la fe y la confianza de que tú estás con nosotros, de que tú nos amas. Señor, si tú nos amaste antes de conocerte y nos perdonaste todos nuestros pecados, ahora que somos tus hijos y caminamos contigo, tú nos sigues amando y tú estás con nosotros. Y por eso te damos gracias,
te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor, te damos poder. Gracias por tu obra maravillosa, por tu obra sobrenatural. Gracias por el Espíritu Santo que está aquí. Y Señor, nosotros queremos hablar esa palabra poderosa por el Espíritu Santo para que tu voluntad se haga, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, venimos delante de tu trono, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús declaramos que tu voluntad y tu palabra va a prevalecer, Señor, sobre esta tierra por encima de todas las cosas. Y tú has dicho, de cierto vivo yo, dice Jehová, que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y nosotros creemos, Señor, que tu conocimiento viene sobre nuestras vidas, viene sobre nuestra ciudad, viene sobre nuestra nación y viene sobre el mundo entero, como nunca antes. Creemos, Señor, que en este tiempo tu poder está desatado para obrar en forma milagrosa, en forma maravillosa, en forma poderosa, como nunca antes, y que nosotros, Señor, vamos a actuar en fe, creyéndote a ti por grandes cosas. Padre, en el nombre de Jesús, levántate en nuestras vidas y guíanos a lo sobrenatural, guíame a las cosas mayores, guíanos a esas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Pero nosotros creemos, Señor, por encima de todas las cosas, en esta tierra, tu voluntad va a ser hecha. En nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro hogar, tu voluntad va a ser hecha. Y en ti estamos seguros, en ti estamos bendecidos, en ti estamos completos, en ti somos victoriosos, en ti tenemos solución, en ti tenemos vida y vida en abundancia. En ti hay vida para tanta gente que no te conoce, Señor, y hablamos para cada uno de ellos la palabra de vida, la palabra de victoria, la palabra, Señor, de salvación, de sanidad y de prosperidad. Señor, que creemos que en este tiempo lo espiritual prevalece sobre todo lo material y tú eres engrandecido y eres honrado como nunca antes, Padre. Te adoramos a ti, te adoramos a ti. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso y creemos que en este tiempo te revelas, Padre amado, como nunca antes en nuestra ciudad, en nuestra nación. Tu gloria resplandece sobre nuestra ciudad. Tu presencia es la que obra de una manera maravillosa y creemos que en este tiempo, Señor, tú te manifiestas, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada uno de tus hijos que se aferran a lo espiritual por encima de lo material. Y te damos la gloria, la honra, el honor y el poder a ti por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias porque eres poderoso. Gracias porque la obra de tu Espíritu es única, es sobrenatural. Y tú empezaste esa obra en nuestras vidas, en nuestras familias y aún en la gente que no te conoce. Y ellos vienen a tu reino, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Y precisamente nos dirigimos a cada uno de ustedes que de pronto están escuchando esta palabra y tal vez para ti lo espiritual no ha sido lo más importante, sino lo material. Quiero decirte que así ha caminado la humanidad por mucho tiempo, pero en este tiempo el Señor está cambiando las cosas y tú puedes revertir esto, tú puedes cambiar esto, tú puedes venir a Dios y pedirle a Él que te ayude por medio del Espíritu y su palabra, que puedas nacer de nuevo, puedes ser hecho una nueva criatura y como tal el orden se invertirá, tus pasos serán ordenados, tu vida cambiará, tu familia cambiará, tus debilidades serán fortalecidas y cambiadas por la fortaleza de Jesucristo y tú podrás encontrar en Él una vida nueva, una vida abundante, una vida maravillosa que Él nos ha dado a nosotros y que quiere dártelo a ti también porque Él te ama. No hay nadie que te ame más que Él porque Él murió por ti y Él no quiere que tú perezcas, no quiere que sufras, no quiere que estés en necesidad. Él quiere ayudarte a ti en este tiempo, pero es importante que le abras las puertas de tu corazón. Es importante que le digas a Jesús: ven a mi vida, entre en mi ser, sé mi Señor y sé mi Salvador. Y quiero que hagas una oración conmigo para que recibas a Jesucristo en tu corazón. Quiero que lo hagas de todo tu corazón, quiero que cierres tus ojos y repite conmigo: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, aquel que me amó y murió por mí en la cruz. Señor, yo creo que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es el que tiene palabras de vida
quedarme a mí, para saciar mi sed y saciar mi corazón. Yo te necesito. No he encontrado satisfacción en este mundo en nada, pero si tú hoy le estás abriendo las puertas de tu corazón, vas a encontrar esa satisfacción en tu corazón ahora mismo, porque el Espíritu Santo está viniendo a tu vida. Y dile: Señor, creo en ti. Señor, te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. Perdóname por todos mis pecados. Señor, yo creo que la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, me limpia de todo pecado y me hace una nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pues bien, quiero que sepas que no hay nadie que te ame como Dios. Y si tú recibiste a Jesús, te espera cosas buenas y maravillosas en adelante. Debes de seguir creyendo en Él, debes seguir confiando en Él. Quiero que tú puedas contactarte con los números del teléfono que se dan en pantalla, y también que nos sigas en las redes sociales. Estamos para apoyarte y para servirte, y cualquier petición o necesidad que tú tengas, nosotros vamos a orar por ellas y te vamos a presentar tu petición delante de Dios, y juntos vamos a creer por milagros para tu vida. Bueno, Dios te bendiga mucho, y familia, les agradezco a cada uno de ustedes por estar conectados, por estar juntos a través de esta plataforma del Facebook, y poder juntos disfrutar de este tiempo maravilloso en su presencia. Yo sé que así como el Espíritu Santo ha estado fluyendo en mi vida, también lo está haciendo en la vida de cada uno de ustedes, y Él los está fortaleciendo, Él los está vivificando, Él los está llenando, Él los está guiando y dirigiendo. Caminemos en bendición, caminemos en victoria, caminemos unidos a ese Dios maravilloso que tenemos. Dios les guarde, Dios les guíe y los bendiga. Un abrazo para todos. Estos son nuestros anuncios. Los días lunes y martes a las 7 de la noche estamos teniendo un tiempo muy especial de oración. Así que te esperamos para orar juntos en familia. Ya iniciamos el curso Sanidad Divina, pero aún puedes ser parte de ello. Te esperamos todos los martes después de Amando su Presencia. Finalmente te animo a que puedas ser parte de nuestro ayuno este sábado 16 a las 10 de la mañana. Estos han sido todos nuestros anuncios. Ahora los dejo con el Ministerio de Alabanza. Pónganse de pie ahí donde están. Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Quiero que le canten a Dios esta canción, porque Él está ahí donde ustedes están y su presencia es tan fuerte. Cansado de vagar en la oscuridad, deshidratado de amor en mi corazón, dejaste en mi camino las huellas que me guían a ti. Visita del cielo, regalo del cielo, inundas mi ser con tu luz, con su amor. Visita del cielo, regalo del cielo, eres tú. Mi todo, fuente de vida, manantial dentro de mí. Brota, frescura, manantial dentro de mí. Luz y tu verdad me guían a tu hogar, cara a cara, allí te encuentro. El brillo de tu amor me sacó de mi prisión. Visita del cielo, regalo del cielo, inundas mi ser con tu luz, con su amor. Visita del cielo, regalo del cielo, eres tú. Mi todo, fuente de vida, manantial dentro de mí. Brota, frescura, manantial dentro de mí.
visita del cielo, regalo de